Mi gente, estamos en nuestro quinto y último capítulo de esta primera temporada de su programa Descubramos Palenque. Hoy me acompaña una mujer entrañable para todo Palenque, una de las figuras de la cultura palencana y de nuestra región en general, de las más emblemáticas, la licenciada Fátima Castellanos Matosay. Pero luego dije, no, Fátima, ¿qué te pasa, muchacha? Tú tienes una responsabilidad. Que me llaman la primera musa palencana, en efecto, pero tengo que mencionar quién me puso ese mote. Entonces llegué aquí y empecé a hacer unos círculos de lectura, ¿sí? Y fundamos el Círculo Literario de Palenque. No todos me conocen, aunque creo que más de la mitad de Palenque ha sido mis alumnos. 32 años de servicio en Colegio de Bachilleres de Chiapas, dando siempre la materia de literatura. Mi nombre, María de Fátima Castellanos Matosay, y ya mencioné, conocida en mi pueblo como la primera musa palencana. Suena bonito, ¿verdad? Pero pesa bastante, cuesta mucho y hay que trabajar para mantener el nombre, porque un título te lo dan en cualquier momento. Lo importante no es recibirlo y tenerlo, lo importante es mantenerlo, y eso es trabajo, lectura, jóvenes, lectura y responsabilidad. Muchas gracias, licenciada Fátima. Qué gusto tenerla acá. Claro que sí, esta es la casa de ustedes, de todos ustedes, pero también decir la casa de todos los palencanos. Es el Museo IC del Hotel Palenque, que abrió sus puertas el sábado 21 de marzo del año 2020, así es. Estamos en la búsqueda de nuestra identidad, palencanos. Estamos conjugando las diferentes visiones de los personajes culturales más emblemáticos que tiene nuestro municipio, nuestra región. Estamos en esa búsqueda, lo seguiremos haciendo. Y pues hoy estamos aquí con usted, licenciada Fátima. Nos emociona muchísimo poder conocer más a fondo esta perspectiva del Palenque que usted ha conocido, del Palenque que usted ha leído, el Palenque que usted ha vivido, que ha platicado. Vaya, hoy nos vamos a llevar mucha información que, además de ser nutrida, será bastante interesante sobre nuestra identidad y sobre la historia palencana. Fátima. Así es. Bueno, en primer lugar, me da mucho gusto, nuevamente lo menciono, que estén aquí en esta su casa. Me da mucha satisfacción que este último programa de esta primera etapa, tengo entendido, se cierre con broche de oro, tomando el aspecto cultural de Palenque. Y bueno, me dices, una persona, que soy una persona significativa. Tal vez no soy tan significativa, lo que sí que soy constructora de la cultura contemporánea de Palenque. Yo construí este museo y me da mucha satisfacción, después de muchos años de soñar con el museo, y en algunas ocasiones llegué a pensar que no lo iba a realizar, que no iba a poder realizar el museo. No es cosa sencilla, y sin embargo Dios me concedió construir el museo y que hoy tenga las puertas abiertas, a pesar
de los pesares, a pesar de muchas circunstancias que se presentaron en el camino del museo. Empecemos con la pandemia. Yo dije hace un momento que el museo se inauguró el sábado 21 de marzo del año 2020. El día exacto, el día que en México empezó el confinamiento. Y mucha gente me decía, no hagas la inauguración, no hagas la inauguración. Y todo estaba hecho ya, las invitaciones, la logística, todo, y no es fácil ni es barato, entonces no lo podía hacer. Y yo llegué a un momento que dije, aunque sea cortar el listón con mi mamá, con mi familia y cerrar las puertas, pero el museo se va a inaugurar ese día. Y así fue. Sí, tuvimos invitados, vinieron los invitados, dentro de ellos el presidente municipal, el licenciado Jorge Cabrera, otras personalidades del municipio y del estado. Alrededor de 100 personas asistieron, pero desafortunadamente inauguramos, hicimos el evento y cerramos el museo por espacio de año y medio. Entonces todo el trabajo, toda la inversión, todo lo que conlleva hacer un proyecto cultural como este, ahí se confinó también. Pero bueno, ahora estamos aquí y me da mucha satisfacción, y en efecto comentaste algo que la gente aquí me estima mucho, creo que sí, lo agradezco, me siento satisfecha, que me llaman la primera musa palencana, en efecto, pero tengo que mencionar quién me puso ese mote, porque esos son de las cosas que no se deben olvidar y que deben pasar a la historia, ¿sí? Porque si no lo contamos ahorita, pasarán los años y caerá en el olvido. Cuando yo regresé de la universidad, acostumbrada a eventos culturales, literarios, exposiciones de arte y todo eso, pues yo estaba, además de que acostumbrada a ese quehacer, también estaba yo necesitada de la expresión cultural. Entonces llegué aquí y empecé a hacer unos círculos de lectura, ¿sí? Y entonces participaban los siguientes municipios. Empezaré por el municipio anfitrión y es donde nace el Círculo Literario de la Selva. Palenque, Ocosingo, Yajalón, después nos extendimos a Catazajá, La Libertad y Salto de Agua. Pues me comentas que quieres que yo te narre acontecimientos importantes de Palenque, y pues ahí yo me confiaría un poquito a mi memoria para querer hacer un relato histórico del tiempo más atrás, sin citar fechas porque las citaría con error, de lo que ha ocurrido. En ese momento se me ocurrió, lo recordé, un dato que ya he escuchado en otros eventos culturales, que hay estudiantes jóvenes, personas jóvenes, que les ha causado confusión, y es con referente a la colonia Pacalná. Antes de que Pacalná recibiera ese nombre, que dicho sea de paso, es el doctor Manuel Velasco Suárez quien determina ponerle a la colonia, que antes le decían el 60, el nombre de Pacalná, ¿sí? Entonces se le llamaba el 60. ¿Y a qué respondía que a esa colonia se le nombrara el 60? Porque había ahí una terminal de ferrocarriles del sureste y era kilómetro 60, la terminal Palenque, kilómetro 60.
Entonces mucha gente decía, ¿a dónde vas? Voy al 60. ¿Dónde vives? En el 60. ¿Sí? Y yo recuerdo que era una niña que estaba en primaria cuando le ponen a esa colonia el nombre de Pacalná, y que así de repente nos causó así un shock cultural, porque Bacalao 60, ¿no? Pero la historia es esa, y ahora hace poco estuve en la Benito Juárez, en la universidad, y comentaban otra historia errónea a el nombre de Pacalná, ¿sí? Yo era invitada, entonces pude aclararles ese punto. Y también es importante, pues hablando del doctor Manuel Velasco Suárez, también lo recuerdo, siendo gobernador del estado, el doctor Manuel Velasco Suárez, y siendo presidente municipal de Palenque, Darbelio Macosay Luna, que la villa de Palenque asciende a la categoría de ciudad, ¿sí? Se ha a veces mal hablado del gobierno del doctor Manuel Velasco Suárez, pero también, ya que estoy hablando de él, quiero mencionar que es el doctor Manuel Velasco Suárez el que hace la carretera Palenque-Ocosingo-San Cristóbal, y que antes de esa carretera, claro que la gente joven no lo va a recordar, antes de esa carretera, si teníamos que ir a Tuxtla, íbamos vía Ixtalco por la Selva Negra, y se hacían 8 horas, ¿sí? Pero había una cosa, tenía uno que salir muy temprano de Palenque para pasar la Selva Negra entre 12 y 1 de la tarde, porque la Selva Negra se oscurecía, ¿sí? Y entonces ya no era, bajaba mucha neblina y ya no era posible transitar, porque era una carretera angosta y con muchos voladeros, muchos barrancos, entonces era sumamente peligrosa. Y en ese tiempo que llovía mucho y una carretera angosta, con muchos desfiladeros, cualquiera se podía salir de la carretera y matar. Entonces nos íbamos por allá. Yo recuerdo, cuando estaba en la secundaria, ese era el camino y era extremadamente peligroso en ese sentido. Delincuencia no había, carretera no había, asaltos tampoco, pero el peligro lo tenían las nubes, ¿sí? Entonces, nosotros sí recibimos mucho apoyo en cuanto a infraestructura del doctor Manuel Velasco Suárez. Bueno, importante mencionar, ya que hablé del doctor Manuel Velasco Suárez y que siendo él gobernador del estado y por decreto gubernamental en el año de 1972, Palenque asciende a la categoría de ciudad. Él fue gobernador de 1970 a 1976. Hay una cosa muy importante de mencionar del doctor Manuel Velasco Suárez, médico neurocirujano de México, y en su época fue el mejor neurocirujano de nuestro país, y él operaba en México y también iba a Houston a hacer operaciones. Y es por eso que el Centro Médico de Neurocirugía de México lleva el nombre del doctor Manuel Velasco Suárez. ¿Sí? Okay. Es importante porque es un personaje ilustre del país y de Chiapas. Y a veces nos olvidamos de esos personajes importantes de nuestra historia, ¿sí? Y por eso hice mención. Hay una frase que a su servidor le gusta mucho,
que habla que para construir un buen futuro hay que honrar el pasado en el presente. Así es. Y es muy importante tener en cuenta estos momentos que se vivieron y quiénes fueron los personajes, hombres y mujeres, que forjaron el presente que hoy tenemos. Porque el presente que hoy tenemos no ha llegado por sí solo, ha llegado porque se ha forjado a través de las manos, de los hombros y del esfuerzo de hombres y mujeres que hoy nos tienen aquí en donde estamos. Así es, sí. Maestra, continuando con la conversación, una de las búsquedas más importantes que tenemos en esta aventura que es Descubramos Palenque son los elementos que conforman la identidad palencana. Estamos dándonos el trabajo muy complejo, muy difícil, de conjugar, de unir los elementos que nos identifican como palencanos para que podamos promovernos, porque necesitamos tener una identidad sólida, una identidad que sea compartida, para que podamos de ahí tomar fuerzas para unirnos en pro de la construcción del mejor palenque posible. ¿Cuáles son estos elementos que usted identifica en la cultura palencana que definen al palencano y a la palencana? Muchos de ellos quizás son algunos que no están identificados y otros que ya fueron identificados pero que están olvidados. Sí, tenemos que reconocer que el Palenque actual es un crisol de razas. Somos un pueblo mestizo, pero también hay una población importante, muy importante, que sostiene nuestra cultura en sus hombros, que es la etnia chol, que es la etnia originaria de Palenque. La etnia chol es originaria del municipio de Salto de Agua y del municipio de Palenque. En la actualidad ya hay un mestizaje, ¿sí? Y eso es importante, pues, porque nos enriquecemos del grupo étnico y ellos también se enriquecen de nosotros, de nuestra cultura, de nuestra lengua y de nuestras actividades religiosas, costumbres, tradiciones, y van conformando una nueva cultura palencana. Hay otro punto que no debemos soslayar. De un tiempo para acá, y de un tiempo que podría tener 30 o 50 años, Palenque se ha convertido en un pueblo cosmopolita. Hay gente de todas partes del mundo y de todas las regiones de nuestro país, ¿sí? Y gente que se ha venido a establecer a Palenque, tanto extranjeros como mexicanos de otros estados, que se han establecido aquí. Algunos llegaron desde muy jóvenes, formaron su familia, ¿sí? Hicieron ya sus raíces aquí en Palenque y también nos han salpicado de la cultura, de su bagaje cultural. Hemos aprendido y ellos también han aprendido de lo nuestro. Entonces, ya ahorita Palenque es un pueblo cosmopolita, ¿sí? Abierto al mundo, ¿sí? Y eso hace que nuestra identidad tenga ahorita muchas raíces, no solo la raíz étnica, no solo la cultura maya, sino otras raíces que han venido a sembrar su semilla aquí en el municipio de Palenque. Pero hay otro fenómeno también que tenemos que reconocer y remarcar. Muchos palencanos que se han ido a vivir al extranjero y luego regresan y ya traen otra mezcolancia de culturas, ¿sí? Y ese crisol de culturas se lo permean a sus hijos y a las nuevas generaciones, ¿sí? Me decían por ahí que de la comunidad de Salto, que hay mucha gente que vino de Puebla, que vino de Veracruz y no sé de qué otros estados del país, y trajeron su cultura y la implementaron, ¿sí? Yo fui al Salto, he ido 2 veces, creo.
con A las cascadas. Sí, a las cascadas. Reforma de Ocampo se llama la comunidad. Reforma de Ocampo. Pues ahí fui a Reforma de Ocampo y yo no conocía, la primera vez que fui no conocía. Y yo fui la que empecé a insistir, yo quiero ir, y nadie quería ir conmigo, al fin se fueron todo el mundo, ¿no? Mi hermana Cristi sí conoce la comunidad, conoce mucho de ahí, y bajamos a la cascada, y allí comimos, y me dice ella, pídete unas, se llaman memelas, no sé si se llaman memelas, no sé. Me dice, pide eso, está muy rico. Y en efecto, sí, muy rico. Entonces, eso aquí no lo comíamos. Y más, sin embargo, ya está dentro de nuestra gastronomía esta cosmogónica. Pero así, cuando vinieron, me acuerdo, cuando era yo niña, tortillas de harina no se hacían aquí. Y la tía Rosa no existía, pero cuando vinieron gentes del norte y empezaron a preparar las tortillas de harina, ¡ah, qué ricas!, ¿no? Y ahora, en cualquier lugar de aquí de Palenque, en cualquier hogar te hacen las tortillas de harina, ¿no? Y así, todo eso es lo que está constituyendo ahorita la cultura del nuevo Palenque. Maestra, como identidad, vemos que tenemos un crisol de culturas, no solamente locales, de la etnia chol y de la etnia celtal y de la etnia tzotzil también, incluso platicamos un poco sobre eso antes de la entrevista, sino que también tenemos una introducción de culturas de otros estados dentro de México y también cosmopolita, de otros países. De otros países. Muy interesante esta diversidad cultural que ofrece Palenque, y considero personalmente ahora, haciendo un poco de reflexión, que una de las características principales que tiene nuestro municipio es eso, la diversidad que ofrece, y ahí está la riqueza y la belleza cultural que nosotros como palencanos y palencanas podemos ofrecer al mundo realmente. Así es, sí. Maestra, otro de los grandes aportes que ha tenido su persona a nuestra región, a nuestro Palenque, ha sido a través de la poesía. Platicamos al principio que es considerada la musa palencana, pero usted también ha escrito. Sí, claro, sí, soy escritora, soy poeta, soy escritora porque no solo escribo poesía. Decirles que la inquietud por la poesía nació en mí desde muy temprana edad, de alguna manera inculcado por mi padre. Mi padre era un asiduo lector y escribía también, y siempre me empujaba hacia la literatura. Él se sabía algunos poemas de memoria. Cuando yo era una niña de 8 años, 7 años, se ponía a declamarme poemas, y entonces el oído y el cerebro se condiciona a esa información artística. Y ya despertó en mí la semillita, y en secundaria yo ya escribía poesía, claro. Tengo esos poemas, ahí los guardo porque tal vez, no sé, algún día mi hijo quiera hacer algo con esos poemas. Le digo, ya le dije dónde están. Entonces, no tienen valor literario esos poemas, pero ahí inició mi actividad literaria. Posteriormente me fui a la universidad, me enfoqué un poquito más en la creación artística y cultivé otros géneros literarios. He escrito cuento, he escrito ensayo, inclusive en un tiempo recién regresé de la universidad, escribí algunos artículos periodísticos, pero el género literario que llena mi alma, que satisface mi espíritu, es la poesía, ¿sí? Recién regresé de la Ciudad de México, fundé con otros compañeros y amigos de Palenque, el profesor Agustín Álvarez Bolívar, más conocido como el maestro Chamuchín, el licenciado Jorge Isaac
la Croix Lastra, la maestra Pin. Ay, Dios mío, pues a veces la memoria me falla un poquito. Y otros amigos también poetas de la región, fundamos el Círculo Literario de Palenque. Primero, por esa inquietud artística y literaria que traía, hice aquí en esta sala, hice unas reuniones con estos amigos que acabo de mencionar y otros que en verdad no es que no lo quiera decir, es que la memoria me falla, ¿sí? No estaba preparada para hablar de este tema si no hubiese investigado un poquito y tener los nombres frescos en la memoria. Hicimos el Círculo Literario de Palenque e invité a un amigo mío que era de Yajalón, director del semanario Nueva Generación. Entonces me dice, oye amiga, ¿por qué no vamos a Yajalón también? Yo me encargo de organizar a la gente de allá, y así hicimos, de ahí, de haber hecho el Círculo Literario de Palenque, que estoy hablando que fue en 1990, hicimos el Círculo Literario de la Selva, ¿sí? Desafortunadamente luego uno se llena de compromisos laborales, yo en la Casa de la Cultura y luego en el Covach y en otras actividades que fuimos perdiendo organización como círculo literario. Las cosas, les digo que esto se hizo en el 1990, viene el 94, la guerrilla. Eso de alguna manera no se podía circular en las carreteras, ¿sí? Yo me acuerdo que yo iba a Tuxtla Gutiérrez, ya estaba el Círculo Literario, y yo el primer año fue en el año de la guerrilla, fue en el 94, diciembre del 94, y en el Chimborazo de reversa nos tuvimos que bajar porque estaban ahí los zapatistas. Sí, pues los zapatistas, ¿sí? Con palos y todo eso. Entonces, todo eso mermó para ya no hacer tan fácil las reuniones regionales porque no habían las condiciones de seguridad. Y ya pasa el tiempo y de repente ahí está el círculo literario. Tal vez lo que nos hace falta es, y ahorita que muchos estamos jubilados, volvernos a reunir y renacer el círculo literario de la selva, o tal vez pasar las estafetas a nuevos escritores, a gente joven, y también que aporte algo para la literatura de la región. Platíquenos cuál es el, quizás no el proceso, pero cuál es la fuente de inspiración, cómo vive usted, sí, el proceso de escribir un poema, un cuento o un ensayo, aunque para más sensibilidad platiquemos de un poema o un cuento. Sí, un poema, sí. Decirles, cada poeta tiene su forma muy particular de crear la poesía, igual que su fuente de inspiración, ¿sí? Y para mí es muy diversa, pero generalmente lo que escribo es algo que lo estoy viviendo y que tengo una relación muy estrecha con ese acontecimiento. A lo mejor de la poesía lírica puedo decir que el 100% de mi poesía lírica es algo que vivencial, ¿sí? No toda la poesía, ¿sí? Pero sí otra poesía, la poesía épica que he escrito, porque algo del acontecer nacional o mundial me movió las fibras sensibles y me precipitó a escribir sobre ese tema. Por ejemplo, yo tengo un poema que a la gente le gusta mucho. Cada año
lo leen, lo declaman, me lo piden y suena así como el 10 de mayo, que esta canción de Nif de Calaf se oye en todo el país. Señora. Señora. Lo mismo pasa con este poema que se llama Mujer, ¿sí? Y ese poema lo escribí un 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y de eso habla, pues, cómo surge la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y todas las mujeres que han estado en el ámbito nacional e internacional forjando la historia de la mujer, ¿sí? Y sobre todo las que han desafortunadamente pasado por circunstancias adversas y que esas circunstancias adversas han puesto su nombre en la tribuna, ¿sí? Y que es muy doloroso que haya sido por esa vía que hayan salido ellas a la luz, ¿sí? Y de esas mujeres son de las que yo hablo de todas, porque hablo de Sor Juana Inés de la Cruz, de Gabriela Mistral, pero también hablo, por ejemplo, de Digna Ochoa. Tú no conociste a Digna Ochoa porque no habías nacido, pero yo recuerdo ese asesinato tan tremendo y fue noticia durante mucho tiempo e injusticia también. Digna Ochoa era una comisionada de derechos humanos en Guerrero y la asesinaron vilmente. Y luego decían, no, fue un crimen pasional. Qué mentira que es asesinato. Todavía afortunadamente no se oían tanto los asesinatos de periodistas o de funcionarios públicos o gente de ministerios públicos, gente que tuviera que ver con la justicia estatal o federal. No, casi no ocurría. Entonces, sí causó mucha conmoción ese asesinato, pero como fue una mujer, fue fácil tildarlo como crimen pasional. Usted a través de este poema sí, hablo de manifiesta Digno, sobre... Sí, claro, de Digna Ochoa y de otras muchas mujeres, hasta de Sor Juana Inés de la Cruz. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias por este bello recorrido que hemos tenido desde la parte histórica, la parte de identidad, la parte de la poesía. Me gustaría concluir ya brevemente en qué significa para usted, que entiendo que tiene una condecoración que lleva su nombre. Sí. Platíquenos un poco sobre ello. ¿Qué significa para usted tener esta condecoración? Y un breve mensaje respecto a qué responsabilidad le daría usted a los nuevos palencanos. Sí, a la nueva administración. Y a las nuevas generaciones, sobre todo, de seguir llevando a través de la sensibilidad, a través de la historia, pero sobre todo a través de la cultura, nuestras raíces, nuestra identidad. Y pues vaya, como lo mencionábamos hace un momento, no podemos construir un futuro sin honrar el pasado. Así es. Bueno, mira, es precisamente en esta administración municipal, siendo presidente de nuestro municipio el licenciado Jorge Cabrera, que a través de una junta de cabildo tienen a bien crear el premio de cuento corto Fátima Castellanos Macosay. Es un premio que me honra mucho, pero también me compromete mucho, porque la gente cree que, bueno, ya, el premio y Fátima, acuéstate a dormir. No, no es fácil, es una responsabilidad el mantener con vida este premio, el darle prestigio, el incentivar a las nuevas generaciones
que hagan algo similar, que tomen ejemplos de vida y que desarrollen creatividad. Entonces, es importante y yo espero que las nuevas autoridades municipales, las que estén por venir, y las otras y las otras y las demás también, por favor y gracias, mantengan este premio estatal y lo vuelvan premio sur-sureste de cuento corto Fátima Castellanos Macuzay. Los creadores necesitan una forma de expresión y una motivación para darse a conocer como escritores. Y qué mejor que este premio. Y bueno, estoy sabida que el licenciado Cabrera está dentro del proyecto que la convocatoria del nuevo premio de cuento corto salga en diciembre para que se entregue en las fiestas del mundo maya en Semana Santa. Y en el mes de agosto, como ya es tradición, entregar el premio de poesía Idalio Huerta Escalante, que aprovecho para mencionar algo. Es el Círculo Literario de Palenque y el Círculo Literario de la Selva quien crea el premio de poesía Idalio Huerta Escalante el 1 de agosto de 1991. Yo era entonces directora de la Casa de la Cultura y me da mucho gusto que ya se va a cumplir 35 años de fundación de este premio de poesía. Y se dice fácil, pero no es fácil, ¿sí? Muy difícil mantener el interés año con año para participar en un premio y irle dando un mayor nombre y renombre. Sí, en la difusión está la clave. En la difusión está el éxito de un premio literario. Maestra, y ya para cerrar, ¿algún mensaje que le quiera dar a las actuales generaciones y a las nuevas generaciones de Palenque para seguir construyendo el Palenque que hoy tenemos? Este espacio, ya mencioné, es de los palencanos, pero si los palencanos no lo conocen, ¿cómo va a ser de los palencanos? ¿Sí? Para que sea de ustedes tienen que venir aquí y recorrerlo y luego difundirlo y promocionarlo, ¿sí? Y les dije hace un momento, cuesta mucho mantener un nombre, cuesta mucho cargar un título, cuesta mucho trabajo mantener el prestigio y la trayectoria. Nada es fácil, pero hay que hacerlo, ¿sí? Miren, a lo mejor ustedes no lo saben. Yo traigo una bota ortopédica en mi pie porque di un mal paso. Me fui a Yucatán y metí la pata otra vez, ¿sí? Y aquí estoy. Y en verdad que no iba a dar entrevistas. Me pidieron la entrevista hace 8 o 10 días. Yo dije, no, a mí que me vean en silla de ruedas, porque la vanidad es más grande. Pero luego dije, no, Fátima, ¿qué te pasa, muchacha? Tú tienes una responsabilidad con tu pueblo, tienes una responsabilidad cultural, artística y literaria. Entonces, ¿sabes qué? A dar la entrevista. Por eso es que te puse, no te confirmo todavía, porque todavía andaba en la silla de ruedas y no quería, pues es más difícil. Y desde que me accidenté, tienen 41 días que me accidenté y tengo 2 cirugías de cataratas de ojos, ¿sí? Hace 40 días, los 3 eventos, y aquí estoy. ¿Por qué? Porque me debo a ustedes. Me debo a mi pueblo, me debo a los títulos que me han puesto, ¿sí? Como primera musa palencana, ¿sí? Como baluarte de la cultura y de la literatura de Palenque, ¿sí? Por el premio de cuento corto Fátima Castellanos Macuzay, que lo tenemos que seguir difundiendo y promocionando.
Por eso estoy aquí, ¿sí? Entonces cuesta, pero vale la pena. Y aprovecho para cerrar con esto. Por favor, público en general, jóvenes, estudiantes y adultos, tenemos que leer. Con cualquier pretexto hay que leer, ¿sí? Yo en esta cuarentena que llevo me he leído 3 libros. Ahorita estoy con un libro de cuentos, ¿sí? Y agarré de pretexto que estoy acostada en reposo, pues vamos a leer. Y con ojos nuevos, pues hay que sacarle provecho a la operación. Me dio mucho gusto. Me dio gusto compartir con ustedes, que estén aquí en esta su casa y que sean portadores de mis mensajes culturales. Gracias. Muchas gracias, maestra. Su servidor acepta con mucha responsabilidad la encomienda de haber entrado a este museo como palencano y de salir a difundirlo, Claro. de salir a promocionarlo, porque aquí hay historia, hay identidad, hay raíces. Y vuelvo a recalcar, no y hay podemos... cultura. Y hay cultura. Sí. Y hay cultura internacional, ¿sí? Porque eso representa Palenque. Somos Sí. un crisol de culturas locales, nacionales e internacionales, incluso con una diversidad vasta, muy linda. Sí. Y que vaya, hay muchísimo para aprender. Cierro este capítulo, mi gente, con la frase que más ha identificado todo esto, que es que no podemos construir un futuro sin honrar el pasado en el presente, y es justamente lo que la maestra Fátima Castellanos Macosay representa. Gente, muchas gracias y nos vemos en la siguiente temporada. La historia del pueblo palencano nos muestra que somos parte de un esfuerzo colosal que han realizado muchísimas generaciones a lo largo de los años, y que hemos heredado un municipio espléndido, pero además de ello, también hemos heredado la responsabilidad individual de continuar esta magna obra que ha sido resultado del trabajo colectivo. Vamos, sigamos descubriendo Palenque y sigamos construyendo el mejor Palenque posible. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego, mi gente.